En nuestro primer video evaluamos la primera parte o algunos aspectos del diseño del ensayo clínico que estamos estudiando, y después de evaluar esas características iniciales podemos responder estas preguntas. En cuanto a la validez, entonces lo primero es que si el ensayo tiene una pregunta claramente definida, vimos que sí, que cumple pues con todos los criterios, incluye también el tiempo al evento, y que los desenlaces principales tienen pues una calificación grade de importantes o críticos para el paciente. Entonces esta primera parte cumple. En cuanto a la aleatorización, vimos que sí, que se utilizó un sistema de voz-respuesta y se hizo una aleatorización utilizando pues ese software, esa herramienta, que entonces esta primera parte de la generación adecuada de la secuencia sí se hizo. Incluso se estratificó si para el grupo de los pacientes que habían tenido síndrome coronario agudo o si habían tenido alguna intervención coronaria percutánea. Entonces esta primera pregunta nos da que sí. Luego dice que si se mantuvo oculta la secuencia, bueno, entonces vamos a mirar que ese tipo de aleatorización tiene incluido el ocultamiento, pero acá también vamos a evaluar el cegamiento, que fue pues posterior ya a la intervención o la aleatorización. Y el cegamiento dice que los dos grupos, uno de los dos grupos sí estuvo cegado, el otro grupo fue open label. En ese caso ahí podríamos responder que sí hubo una asignación aleatoria, que hubo cegamiento, y que ese cegamiento hubo un grupo que no se cegó, no fue posible cegarlo. En la tercera pregunta, pues acá podemos responder que sí y hacer la nota aclaratoria. En la tercera pregunta nos dicen que si se mantuvo la comparabilidad de los grupos a través del estudio, entonces eso tiene que ver como con el cegamiento. Es decir, aquí lo más importante es que el investigador no haya generado alguna intervención de tipo voluntaria o involuntaria después de la aleatorización. Según lo que revisamos en el artículo, el diseño fue un diseño muy juicioso y pensamos que probablemente sí se mantuvo esa comparabilidad, que no hubo una intervención del investigador durante ese seguimiento. Para responder la pregunta 4 y la pregunta 5, entonces vamos a mirar la figura 1, vamos a mirar la tabla 1 y vamos a hacer pues como una comparación en cuanto al análisis que está en la tabla 3 para ver si hubo pérdidas de seguimiento y si los grupos estuvieron balanceados. Bueno, estamos en la figura 1 del artículo y vamos a tener en cuenta este criterio, ¿no? Que la pérdida se considera que no es significativa si es inferior al 20%, es decir, si hubo pérdida menor al 20%, decimos que es aceptable. Vamos a mirar en este artículo qué pasó. Vemos el factor A y el factor B, ¿no? Que dijimos que es un diseño factorial 2×2, entonces vamos a mirar esta primera parte que es el factor A. Y tenemos en el grupo, se le autorizaron 4.614 pacientes, razón 1/1, 2.306 hacia un brazo y 2.308 hacia el otro brazo. Vamos a mirar entonces quiénes fueron analizados. Entonces este valor lo comparamos con las tablas de resultados, entonces encontramos que finalmente se analizaron en este grupo del factor A, el de la intervención, en este caso es el apixaban. Se analizaron 2.290 personas. En el grupo de los antagonistas de la vitamina K se analizaron 2.259. Para el factor B, que fue aspirina y placebo, entonces se analizaron 2.277 en el grupo de aspirina y 2.279 en el grupo placebo. Es decir, hasta aquí en estos primeros cuadritos nos están diciendo que sí hubo pérdidas de seguimiento, es decir, que todos
los participantes que se aleatorizaron no fue posible medir el desenlace. Vamos a mirar ese porcentaje, cuánto fue, ¿cierto? Entonces, los que completaron el ensayo, es decir, estuvieron hasta el final y se les pudo medir el desenlace, fueron estos valores que vemos acá abajo. Si hacemos cuentas, lo que vamos a encontrar es que más o menos en el análisis, entre el análisis y los pacientes que se aleatorizaron, tuvimos una pérdida de 0.7% para este grupo, 2.1% para este otro grupo, 1.3 y 1.2%. Es decir, la pérdida fue inferior al 20% y podemos decir que pues, la pérdida no fue significativa. ¿Y por qué sé que se analizaron estos valores de acá y no los de acá? Pues si me voy a la tabla 3 voy a validar. Miremos aquí la tabla 3 donde me están como resumiendo los desenlaces de interés para ambos factores, ¿no? Entonces ellos me dicen que analizaron 2290, 2259, pero el N1, que vamos a llamar N1 a los aleatorizados, fue mayor para los 4 grupos. Y los pacientes que tuvieron o que completaron el estudio, también vemos que es un número diferente. Entonces aquí vamos a parar un momentico y a reconocer los 3 tipos de análisis. El análisis por intención a tratar es donde el N1, es decir, los pacientes aleatorizados, son iguales, es un número igual a los pacientes que se analizaron. En este caso, ese criterio no se cumple, entonces no es un análisis por intención a tratar. Pero también tenemos el otro tipo de análisis, que es el análisis por protocolo. En el análisis por protocolo nos dice que el número de pacientes que se aleatorizaron y los que fueron analizados es diferente, y los pacientes que se analizaron fueron los que completaron el estudio. Entonces acá también vemos que no se cumple ese criterio para análisis por protocolo. Existe otro tipo de análisis, que es el análisis por intención de tratar modificado, donde ellos incluyen algunos pacientes, los que recibieron al menos una dosis del tratamiento. Entonces este es el tipo de análisis que se hizo para este estudio, un análisis por intención de tratar modificado. En el análisis por intención de tratar modificado, los investigadores toman la decisión de retirar los que no iniciaron el tratamiento, o los que retiran los que violaron los criterios de inclusión, o retiran los que no tuvieran al menos una evaluación post-aleatorización. Entonces es una forma de hacer el análisis. Lo mejor, el mejor de estos 3 es el análisis por intención de tratar, porque me incluye los pacientes que se perdieron porque cambiaron de tratamiento o porque no fueron adherentes. Entonces como que es más similar a la realidad, ¿no? Lo que pasa con nuestros pacientes en la vida real es que ellos pueden abandonar el tratamiento por X o Y motivo. Entonces hasta aquí tenemos que fue adecuado el manejo de las pérdidas durante el estudio. Vimos que pues, las pérdidas no superaron el 20%. La medición de los desenlaces fue adecuada. Vimos que ellos incluían unos criterios de unas asociaciones como para definir adecuadamente el desenlace. Y adicionalmente, si revisamos el registro, el protocolo, vamos a encontrar que ellos reportaron los desenlaces primarios, los desenlaces secundarios, tanto en el protocolo como en el reporte coinciden. Y es importante hacer el ejercicio de la figura 1, la tabla 2 o la tabla 3, pues donde estén los resultados, porque a veces los investigadores tienen una definición de pérdida de seguimiento distinta a cantidad de pacientes que se incluyeron en el análisis, entonces es importante hacer ese ejercicio. La aleatorización previene el riesgo de selección y de confusión. Si evaluamos cada una de las características que vemos en la tabla 1, las diferencias que hay en cada uno de los grupos son mínimas o pequeñas, entonces decimos que están balanceados. Como los eventos hemorrágicos se pueden presentar en cualquier momento, pero pues generalmente los primeros 6 meses es donde vamos a ver ese desenlace, entonces decimos que el tiempo en el cual se hizo el seguimiento fue el adecuado.